Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Hola. Se escucha. ¿Se escucha? Bueno, traten de ver a lo mejor tener, a ver que voy a poner el video para que me vean. Cansada, miren la cara de cansancio que tengo. Estoy haciendo pilas de videos y audios para subir a la plataforma. Bueno, escúchenme una cosita. Esperamos 4 minutos y vamos a comenzar la clase, ¿sí? Vamos a comenzar la clase. Primero rescaté de unas cuestiones de animaciones que tenía. Una cuestión primero para que interpreten la definición de límite, ¿sí? De un campo escalar. Y después una animación que también todo producción de acá mía, no es una cosa que esté en internet, por eso lo voy a mostrar ahora y después se va a grabar acá en este audio y lo van a poder volver a ver. Sobre lo que significa encontrar los límites iterados, los radiales, y voy a recalcar mucho la cuestión de cómo hacer el cálculo de un límite doble, ¿sí? A lo mejor hay gente que ya ha cursado análisis 2, que tiene claro esta cuestión, pero yo prácticamente lo voy a tratar de explicar como de cero. ¿Está? El que pueda me va contestando, si vamos bien. Jonathan, que siempre sos vos el que me contesta. Sí, Lucía, yo ya estuve viendo los videos y estuve haciendo los ejercicios, así que... Videos propios, ustedes habrán visto que por ahí me mando alguna, pero son todos videos que estoy preparando para 12 son. Si cuentan las series de ejercicios que hay en esta unidad, empezamos creo que por el 3.3, después 3.5, 3.7, que son los 3 que están incluidos en esta semana. Después en cada una de las otras semanas se van incompletando los otros videos de la parte práctica, y son 12 en total. ¿Está? Un trabajo terrible, pero bueno, es la única manera, porque si no, no hay una cuestión de poder explicar los ejercicios que no sea a través de algo paso a paso y con la explicación propia. ¿Está? Bueno, ¿empezamos? Y se entienden bien igual los videos, Lucía. Se entienden ¿Sí? bien la resolución de los problemas y la Bueno, explicación se entiende bien. son la manera que exactamente igual las doy en clase. Si yo tuviera que explicarlo en el pizarrón, las mismas palabras que están puestas ahí en ese video son las palabras que utilizo yo para explicarlo. ¿Está? Bueno, yo voy a compartir pantalla ahora, yo ya voy a empezar, así me rinde bien esta media hora. ¿Está? Voy a compartir pantalla. Ustedes, si ven que yo digo voy a compartir pantalla y no se comparte pantalla con otra cosa que no sea solamente mi foto, mi imagen, me avisan, por favor, porque puede ser que me olvide de alguna cuestión. Lo primero que me estoy fijando es si lo estoy grabando a esta reunión. Perfecto, vamos bien, voy a compartir pantalla con algo que les preparé. Que es algo que tengo de años anteriores. No lo voy a mover.
me quedó, van a ver que lo que voy a ir mostrándole el dibujo me quedó medio de abajo en un rincón de esa diapositiva. ¿La ven la diapositiva? Sí, Lucía, el límite de Bueno, campo escalares. límite de campo escalar es lo único que se muestra. Bueno, nosotros ahora yo voy a hacer, ahora les voy a mostrar rápidamente en una animación de PowerPoint muy sencilla que he preparado, la interpretación geométrica del límite doble. ¿Sí? ¿Qué tengo que tener para poder interpretar lo que significa obtener el valor del límite doble o sea, el valor del límite de un campo escalar en un punto? Yo tengo que tener, primero que todo, un campo escalar, un f de xy en este caso, porque es un campo escalar en el único que voy a poder hacer interpretación geométrica de todo el cálculo del límite, es cuando tengo un límite de una función, de dos variables o campo escalar de R2 en R. Entonces yo tengo un campo escalar cualquiera, en este caso grafiqué f de xy igual a x más y, es un plano fácil para poderlo interpretar. Y tengo que tener, además de esa función, tengo que tener un punto de acumulación. Ustedes en el video 1, que es el video que realizó Humberto de la parte teórica, está la definición, pero me gusta a lo mejor dar la interpretación geométrica con esta animación para que lo entiendan mejor. Entonces, si ustedes tienen ese campo escalar y un punto del dominio de ese campo escalar, un punto de acumulación, y yo busco un determinado entorno a ese punto con un determinado radio delta, yo voy a ver que ese punto que tengo 3, 2, si lo proyecto hacia arriba hasta que corte al plano x más y, voy a tener otro punto que es el 3, 2, f de 3, 2. ¿Me siguen lo que voy indicando, cierto? Ese Sí, entorno, sí. ese entorno que está en el plano XY, se proyectan todos esos puntos sobre la superficie que es la superficie del campo escalar. Si yo a ese conjunto de puntos que me quedan ahí sobre la gráfica del campo escalar x más y, la proyecto sobre el eje de la z, para el punto 3, 2, f de 3, 2, voy a tener justo el valor de L, el valor de la función en el punto 3, 2. Calcular el límite no es calcular el valor de la función en el punto 3, 2. Significa es ver a qué tienden los valores del campo escalar cuando yo me voy aproximando al punto 3, 2. Entonces, a mí lo que me interesa es de ese valor L, un intervalo superior L más E, L más epsilon y un L menos epsilon, que sale del radio que va a tener ese conjunto de puntos que está sobre el plano X más Y. Entonces, con eso yo puedo decir, cumplir con el límite de f de xy cuando xy tiende al punto 3, 2, es L, sí, solo sí, para todo epsilon mayor que 0, va a existir un delta que está sobre el plano xy en función de ese epsilon, de modo tal que la distancia que hay entre el valor de del valor de la función en un punto f de x y ese valor del límite siempre tiene que ser menor que epsilon, o la distancia entre cualquier punto del plano y el punto que yo tengo, x sub 0, esa distancia tiene que ser o mayor que 0 o menor que el delta que yo tengo. Entonces ahí está la cuestión de interpretación de ese concepto del límite doble.
Ahora bien, ¿cómo calculamos ese límite doble? El límite doble, yo en los videos que yo les preparé, está muy claro y muy reiterativo, muy reiterativo, que no tenemos que empezar a calcular un ejercicio de límite por los iterados. Nosotros tenemos primero otras herramientas para las cuales yo puedo calcular el valor del límite doble y poder encontrar el valor finito, el número finito L. Porque puede ser que los límites iterados no existan y eso me ocasione un lío bárbaro de no poder definir cuánto vale el límite. Apaguen los micrófonos, el que tiene a lo mejor un micrófono abierto, que se ha sumado ahora, que hay interferencia. Entonces, una vez que yo agoté la instancia, ahora lo vamos a ver con los ejercicios, agoté la instancia de que se puede hacer por simple reemplazo, agoté la instancia que se puede hacer por algún caso de propiedades del límite, álgebra del límite, agoté la cuestión de poder utilizar algún límite especial, agoté las posibilidades de que se pueda aplicar algún caso factoreo, agoté las posibilidades de que se pueda aplicar límite de función acotada. Cuando agoto todo eso, recién ahí paso a límites iterados. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa calcular límites iterados? Significa que cuando yo, con todos los casos anteriores, obtuve indeterminaciones, recién ahí voy a pasar al límite iterado. Y ahí me voy a, con los límites iterados, voy a calcular algunos de los tantos límites que puedo obtener en algunas direcciones en las que me puedo acercar al punto que estoy estudiando límite. Porque saben que ahora el punto R sub 0 no está en la recta numérica, como estaba en análisis 1, en donde yo me acercaba o por derecha o por izquierda. Ahora está en el plano. Yo tengo infinitas direcciones para acercarme, ya sea rectas o curvas. Entonces, no puedo decir que porque calculé los límites iterados, ya voy a los límites iterados y ya ahí puedo definir la cuestión. Porque calcular los límites iterados, ahí están las fórmulas que ustedes tienen en el apunte. Calcular, por ejemplo, este límite primero iterado significa que primero voy a dejar constante la i y me voy a acercar al punto en las direcciones haciendo variar la x. Entonces voy a estar de acuerdo a cómo están las flechitas ahí. Yo me muevo sobre una recta, dejando constante las i y varío para cada uno de los puntos que me voy acercando al R sub 0, varía el X nada más. La I permanece constante. Eso es uno de los límites iterados. No importa cómo se llame, si se llama L12 o L21, no interesa en lo más mínimo. Interesa que me estoy, en este caso, acercando al punto en una dirección paralela al eje de las X. Y cuando lo hago en una dirección paralela al eje de las X, quiere decir que varío las X dejando constante las Y. Es como una cebolla, que primero calculo un límite y la otra la dejo constante. Y el otro límite iterado, en el que primero dejo constante la X y voy haciendo variar la Y, es acercándome en esta dirección. O sea, me estoy moviendo sobre una recta x sub 0 y me dejo constante la x, a ese x sub 0 que tiene el punto R sub 0, y voy variando los i para ir viendo qué valor del límite me da. Entonces, ahí yo estoy calculando solamente dos límites en dos direcciones en particulares. Hay infinitas direcciones que yo me puedo acercar al R sub 0. Entonces, por eso se pasa al cálculo de los límites radiales. Calcular los límites radiales significa acercarme al punto R sub 0 en direcciones que son direcciones del haz de rectas. Ahí está la ecuación del haz de recta, el límite, la fórmula, cuando la recta no pasa. No, el punto R sub 0 no es el 0, 0, sino que es otro punto cualquiera. Entonces la ecuación de las de recta es m por x menos x sub 0 más y sub 0. Entonces, calcular los límites radiales es calcular los límites
acercándome por rectas que pasan por ahí. Pero ¿qué pasa? Si todos, por ejemplo, los dos iterados me dieron iguales, los límites radiales para cualquier recta que me acerque del haz de recta me da igual, todavía no puedo asegurar nada. Significa que yo puedo calcular límites en otras direcciones, acercándome a ese punto en otras direcciones. Lo mejor que me puede pasar es que uno de esos límites en alguna de esas direcciones sea distinto de los demás. Entonces ahí puedo decir que no existe el límite doble. Si todos me dan iguales, yo aún no puedo asegurar nada. Lo único que a mí me va a permitir asegurar cuál es el valor del límite doble es cuando yo calculo ese valor finito por cualquiera de los pasos anteriores que les mencioné al principio para calcular antes de los límites iterados. Eso o si ahí en esos obtengo indeterminación y después en todos los demás límites yo obtengo un número finito, puedo decir, y puedo predecir el valor más probable, porque no sé, no tengo la seguridad. Lo voy a tener la seguridad si ese número finito me verifica la definición de límite. Esa definición de límite que está al principio cuando se define límite de campos escalares. Nosotros en la práctica concreta, los que ya saben, los que ya han hecho análisis 2, saben, para que no se me asusten, no se me infarten los que lo hacen por primera vez, nosotros en la práctica, por la demostración, hace años ya que nos lo pedimos, ya hace años que no se toman, solamente se analizan todo hasta llegar, van a ver que ahora cuando lleguemos la semana que viene, cuando sigamos avanzando en esto, yo les tengo preparado un video en ver cuando se me dan los iterados y los radiales me dan todos iguales, bueno, ¿cómo recurro a otra dirección, a otra curva? ¿Me entienden? Eso se los tengo preparado para la semana que viene. Entonces, ahí ya empiezo a afinar un poco el lápiz y poder decir algo sobre ese límite. Y ahí podríamos concluir y decir, bueno, puedo predecir que habría que encontrarlo, habría que o aplicar la definición o habría que encontrar otra dirección para que ese límite sea o distinto o no exista. Que no exista, perdón. Que no exista no significa que no, porque si ya a mí en alguna dirección me dio un valor finito, por más que en las otras direcciones no exista el valor del límite, yo tengo la obligación para asegurar si ese es el valor del límite, hacerlo por definición. Es lo único que me va a dejar tranquila. O el por simple reemplazo al principio. ¿Me siguieron? Hola. Sí, una pregunta. Sí, Lucía. Si dos radiales te dan distintos, ahí podés asegurar que no existe también, ¿o no? Bueno, desde ya que eso está hecho en la ¿cómo se llama? Esperen que acá me faltó una de las diapositivas, mostrarles, que es lo mismo que está en el, ay, se me fue. Esperen que, no sé si la estoy compartiendo. Esperen que ya lo voy a... Ahí está. Esto es lo mismo, está muy lento, toda la cuestión de conexión. ¿Por qué no se ve? Bueno, no logro que se vea, bueno, no importa. Lo que vos me preguntabas, no sé quién me lo preguntaba, cuando ya los dos límites iterados me dan distintos, ahí ya puedo terminar el ejercicio y asegurar por el teorema de unicidad al límite, que sigue siendo vigente como en análisis matemático 1 para funciones escalares, que el límite doble no existe. Pero eso sí dan distintos. ¿Está?
Bueno, ahora los escucho a ustedes si tienen algunas preguntas con respecto a las 3 series de ejercicios que yo les preparé para que vieran. Yo, profe, tengo una duda. Sí. Del 332, la. Yo cuando lo fui a resolver, lo hice en el PDF, en el video de teoría, Humberto lo resuelve por definición, pero yo lo hice de otra forma, que me da 0 igualmente, ¿Cuál me decís? que es Ah, el 2, el 3, el bueno, 332, sí, el A. Sí. el A. Bien. Ese tranquilamente, antes de pasar directo a la definición que ama Humberto hacerlo, ¿está? Ustedes ahí, ¿vos cómo lo hiciste? ¿Tenés como para compartirlo lo que hiciste? No, profe, porque lo tengo en una hoja. Ah, bueno, no importa. Contame Pero entonces, ¿qué lo hiciste? hice teniendo en cuenta que el seno de 1 sobre i y el coseno de 1 sobre x varían entre -1 y 1. Separé, digamos, el límite Perfecto, en dos perfecto, partes y me perfecto. quedó 0 más 0. Perfecto, joya, excelente. Ya ahí utilizaste uno de de las herramientas que se tiene de la cuestión del límite de funciones acotadas. Vos trabajaste en cada uno de los 2 términos con una de las 2 funciones que están acotadas, entre 1 y -1. Entonces, como el seno de 1 sobre i no lo podés determinar si vale -1, vale 0, vale 1, no podés determinarlo, entonces vas, como mostré yo ahí en el video, mostré cómo se hacía el 1C, de esa misma manera se hace el 2A. Muy bien, Enzo. Sí, sí. Y Perfecto. yo el problema es que no entendí cómo cerró, digamos, el problema Humberto cuando lo resuelve él. Cómo llega a la conclusión de que de esa forma da 0. Claro, De yo esa tenía forma la no misma lo pude duda, entender. que dibuja el rombo y después hace la circunferencia dentro del rombo, pero no entendí qué es lo que concluye que sí da 0 eso. Sí, déjenme que busque el video 1 de él, ni me acuerdo qué es lo que él pone ahí en ese video, pero vuelvo a repetirlo, ustedes para hacer los ejercicios, la práctica, ¿sí? No tiene, porque lo fundamenta desde la parte de la demostración y a lo mejor está haciendo, ahora busco deme un minuto. Mientras otro me va preguntando algo, mientras yo voy buscando. A ver, otra pregunta mientras, así vamos buscando, ahorrando el tiempo. Ya lo estoy buscando ese video. ¿Ninguna pregunta más? Chicos, vamos, pregunten. Yo creo que no, esa era mi mayor duda, digamos, que no Sí, pues entendí sí, esa cómo es es la que... mayor duda. Claro, acá lo tengo. Esperen que yo ya lo comparto con ustedes a la diapositiva. Ya la abrí. Lucía, ¿Eh? el ejercicio 3.3.2 sería el A o el B. ¿Eso de qué manera puede salvar la indeterminación de alguno de los dos? Porque no encuentro. Y bueno, el 2A recién se explicó, Moisés. El 2A recién se explicó. No lo escuché justo. ¿Y el B? Parecido, digamos. No, el B se hace como está en el video, como se hace el 1B. Ajá. Por eso se los Ok. dejé para que los trataran de trabajar ustedes, porque se hacen similares, aplicando las mismas. A Claro, porque ver, están acotados entre 1 y -1, digamos. Sería así. El A, el B, digamos, sí. no, el A o el B, el A entre -1 y 1. -1 y 1, sí. Y los otros serían Función parecidos, digamos, sí. acotada. Ok. Bueno, acá lo que pasa es que este ejercicio viene
lo hace por demostración, por la demostración. ¿Por qué? Porque él, por ejemplo, acá está la cuestión de los iterados. Como quiere explicar la cuestión de los iterados, ¿sí? Este ejercicio él lo toma para dar pie a que si los iterados no existen, él tiene que ver de qué manera puede salvar esa indeterminación. Entonces dice, plantea los iterados. ¿Están viendo la pantalla? Sí, sí. Bien. Sí, se ve, profe. Sí. Entonces, acá, yo porque lo voy leyendo yo de la misma diapositiva, dice, porque planteamos los iterados, es el ejercicio 2A, ¿sí? Que ya este ejercicio 2A directamente se puede hacer, fue, por ejemplo, cuando miramos los videos con María Elena, le dijimos, él siempre en clase a estos ejercicios lo hace por la demostración, que después yo, cuando después tienen conmigo en la parte práctica, yo les digo que en la práctica yo ya tengo herramientas, cuando voy a hacer los ejercicios de límite, yo ya tengo herramientas de qué poder utilizar para no llegar a aplicar la definición, porque con Hernán recién hablábamos, lo que ustedes tienen que ver es no saltear pasos y querer plantear lo último, porque a medida que se vayan para las últimas herramientas de usarlas, se complejiza más el cálculo del límite. Entonces, acá, bueno, dice, bueno, como calcula cada uno de los dos límites de los términos no existen de la misma manera, entonces acota, como el seno es una función acotada entre 1 y menos 1 y el coseno, todo hace predecir que este límite doble sería 0. Está. Bueno, esto, ¿de dónde he agarrado medio del aire de eso, de porque esté acotado entre 1 y menos 1, ese límite doble? Ustedes lo pueden comprobar realmente aplicando eso que yo les expliqué en el ejercicio 1C, cómo mostrarlo analíticamente. Si yo construyo el límite que yo quiero calcular, yo cómo hago para que acotarlo entre dos funciones conocidas, entre dos límites posibles de calcular y decir que vale 0. Entonces él ya acá supone que esos límites, predecir que ese límite doble sería 0. Entonces, como predice, a ver que voy a ver si puedo agarrar este lapicito acá, como predice que ese límite va a ser 0, ahí aplica la definición f de r menos 0, entonces f de r pone toda la función, valor absoluto, el valor absoluto de este producto como el valor absoluto de seno de 1 sobre i está entre 1 y menos 1, quiere decir que ese primer producto va a ser mayor o igual que valor absoluto de x. Lo mismo que el segundo término, por propiedad de valor absoluto. Como también ese valor absoluto del coseno de 1 sobre x va a ser, como coseno está entre 1 y menos 1, eso va a ser 1. Entonces yo voy a poder decir que o va a ser menor, esto que está acá adelante, o va a ser igual que esto que está acá. Entonces, a eso por la definición del límite lo pone menor que epsilon. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Esto plantea, él dibuja un entorno del punto. ¿Vieron esa primera diapositiva que yo le hice? Esto está visto como desde arriba. Este sería el punto 0, 0, este que marco acá. ¿Sí? Ese sería el 0, 0. Marca el entorno, ¿sí? El entorno. Y después acá, bueno, como hay que buscar un epsilon en función de ese delta, ¿sí? Vieron que había que buscar un epsilon en función de ese delta, él plantea este epsilon, por eso es difícil hacerlo por demostración. Entonces, si yo trabajo con esto, raíz de 2 sobre 2, es
yo lo puedo trabajar, raíz de 2 sobre 2, estas son las hipotenusas, si yo acá tengo es a 45 grados, estas rectas, entonces forma un rectángulo acá, entonces ahí este rectángulo es el que determina como los valores de epsilon, ¿sí? Proyecta, de acuerdo a ese delta que buscó, proyecta esto a 45. ¿Por qué a 45? Porque toma raíz de 2 sobre 2. El coseno de 45 o el seno de 45 valen raíz de 2 sobre 2. Entonces, esa proyección hacia los ejes X e Y le da los puntos, el valor que tiene que tomar de epsilon en función de ese delta que tomaba. Es una cuestión muy gráfica, por eso es muy difícil de que ustedes lo analicen y lo hagan. ¿Me entienden? Por eso es la cuestión de ese cuadradito que hace. ¿Por qué? Por la relación que toma entre delta y el epsilon. Él fijó ese epsilon de esa manera, porque dice, ve, tomando cualquier delta menor que ese epsilon que considera. Toma un determinado valor de epsilon de manera tal de que quede ese epsilon en función de delta. ¿Y cómo hace? Trabajando con el entorno de radio delta, proyecta 45 grados sobre cada uno y tomando la medida de 0 hasta donde corta el eje de las Y o corta el eje de las X, ahí tiene el valor de epsilon. ¿Sí? Difícil, pero no va para la cuestión práctica. Pero, Vamos. profe, Sí. una pregunta. Yo entendí hasta ahí. O sea, entendí por qué toma el epsilon que está dado por delta y todo eso. Lo que no entendí es cómo es que con eso queda demostrado que el límite es 0. Bueno, porque queda la definición, le queda planteada la definición de límite. Por eso les digo, no se metan con eso. A ver, esperen que lo voy a compartir de nuevo. Acá, a ver la próxima diapositiva, ¿qué es lo que pone? Bueno, se cumple lo anterior, con lo cual queda demostrado. ¿Por qué? Porque consiguió poner el delta en función del epsilon, o el epsilon en función del delta. Si vos lográs establecer esta relación y te queda acá que el f de r menos el valor del límite te llega a quedar menor que epsilon, ¿cuándo? Cuando vos lográs esta cuestión de encontrar esta relación, pero esta relación entre delta y epsilon no es fácil siempre de establecer, e inclusive tampoco es fácil de establecer. Acá él lo sacó como de la galera porque él sabía que si yo lo hacía por límite de función acotada daba 0. Si no, ustedes me dicen, ¿y cómo sé que me va a dar 0? ¿Cómo sé por reemplazar por 0 si a mí los límites iterados no existían? Entonces... Claro, ahí tenías que usar los límites, los de las de rectas o no, para ver si alguno te da 0. Sí, calcular los de límites iterados, ahí los límites... No, porque no necesitas, es lo que te repetí en el primer momento de la reunión. Este ejercicio fue el primero que me preguntaron. Este ejercicio no tenés que llegar a esto. ¿Por qué lo hizo él a esto? Porque quiso demostrar que si no existían los límites iterados, eso no significaba que no existiera el valor del límite doble. Nada más que eso fue. Por eso a él le gusta plantear este ejercicio, simplemente por eso, pero no significa que ustedes cuando encuentran este ejercicio lo tengan que hacer por demostración. Demostración no lo vamos a hacer nunca nosotros, ¿por qué? Porque es muy difícil de determinar la relación entre el epsilon, e inclusive es muy difícil de aplicar las propiedades de valor absoluto para que ustedes, porque no todas las funciones son sencillas de expresar como relación entre valores absolutos. ¿Se entienden? Entonces, este ejercicio solamente él lo hizo de demostración simplemente para decir que no existan los límites iterados, eso no significa que no exista el valor del límite doble. ¿Está? Entonces, ¿cuál fue acá la cuestión de por qué él predijo que era
era el cero. Él encontró en el cero, lo dijo porque ya sabía que valía cero. Ustedes al encontrarse con este ejercicio, ustedes lo tienen que hacer, primero por simple reemplazo, después ver qué herramienta puedo utilizar de las que le mencioné. Y por último, pasar, si no es posible, a los límites iterados. Pasemos a otro ejercicio, porque ya si no, hemos estado toda la media hora con un solo ejercicio y faltan 3 minutos. Vuelvo a tenía un repetir. par de dudas. Quiero, sí, quedan 3 minutos y puede que se corte. Escúchenme una cosa. Yo vi muchas, en la cuestión de los foros o en la cuestión de las consultas que han hecho, es que toman un ejercicio y lo primero que quieren hacer es calcular los límites iterados. Les cuento una anécdota. Ya varios años hemos tomado, en todos los parciales tomamos cálculo de límite doble y se hace por simple reemplazo y encaran por los límites iterados no les dan los iterados, se hacen un lío bárbaro porque dicen que no se puede calcular, que esto que lo otro, que está equivocada la profesora, que hizo mal el ejercicio, que todo lo otro. Y por simple reemplazo se podía resolver. O aplicando alguna factorización. Entonces, Profe, yo tengo una duda de ese, lo de saqué factor común, no lo hice como lo hicieron los chicos con el... ¿cuál? No sé cuál. ¿Cuál? En el que estábamos recién, que nos quedamos en el que Enzo hizo entre -1 y 1. El 2A. X. Factor Sí. común. ¿Cuál factor común? Sí. De XY. ¿Cómo? No entiendo. O sea, saqué un factor XY y lo multiplico y me queda seno de 1 sobre Y. Y el otro más coseno de 1 sobre X sobre X. Bueno, plantealo en el foro, no lo entiendo si no, no lo entiendo si no lo podés compartir porque no entiendo el factor común, ¿me entiendes? Bueno. Porque vos querés aplicar la cuestión del límite importante de límite cuando la X tiende a 0 de seno de X sobre X. ¿Eso querés aplicar? No, después yo divido y me queda el límite cuando XY tiende a 0 de X por Y, y por el límite me queda un valor de seno de 1 sobre Y. Entonces uno de los límites me da 0 multiplicado por el otro, y ahí ya me queda 0 en total. No, pero el seno de 1 sobre Y no lo podés calcular. Bueno, los otros factores te dan 0. ¿Me entendés? Claro, esa es la idea. Claro, vos hay una parte de la película que te está dando que vos no lo podés predecir, ¿me entendés cuánto vale? Entonces, vos decís, y sí, pero es porque vos suponés que eso no importa que no dé, porque sabés que si lo haces, aplicás el teorema del emparedado, te va a quedar comprendido entre la función esa X por Y que te da 0. Entonces, por eso X por Y por el seno de 1 sobre Y, pero no, si no lo hacés, no lo explicitas, no lo podés determinar en la misma expresión y decir, yo tengo X por Y por el seno de 1 sobre Y, bueno, como X por Y me da 0, 0 por cualquier cosa me da 0. Sí, pero ese cualquier cosa, en ese ejercicio hace que yo no pueda determinar ese producto. Claro, esa era la parte que me faltaba a mí. ¿Te das cuenta? Creo que eso fue, estaba también en un foro. Lean los foros, por favor, porque muchas de las cosas,